Amigos, ¿qué tal? Cordial saludo. Soy Gustavo Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad del Chocó. Te recuerdo que esta y más clases de química las podrás encontrar en mi canal Romanje Químico de youtube.com o visitando mi sitio web www.romanjequimico.webnow.es. Te invito a seguirme en mi cuenta de Twitter @romanjequímico. A continuación les ofrezco un video tutorial en el que abordo el tema enlace químico y las fórmulas Lewis. Voy a enfatizar más que todo el enlace químico iónico en este video tutorial. Espero prestes mucha atención para que puedas comprender mucho mejor cómo se forma el enlace químico iónico. Amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos. Enlaces químicos. En química, un dato experimental importante es que solo los gases nobles y los metales en estado de vapor se presentan en la naturaleza como átomos aislados en la mayoría de los materiales que nos rodean. Los elementos están unidos por enlaces químicos. Enlace significa unión. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos con un solo fin: alcanzar la estabilidad, tratar de parecerse al gas noble más cercano. Para la mayoría de los elementos se trata de completar 8 electrones en su último nivel. Cuando dos átomos se acercan, se ejercen varias fuerzas entre ellos. Algunas de estas fuerzas tratan de mantenerlos unidos, otras tienden a separarlos. En la mayoría de los átomos, con excepción de los gases nobles, que son muy estables, con su última capa o nivel de energía completo, es decir, tienen 8 electrones, las fuerzas atractivas son superiores a las repulsivas y los átomos se acercan formando un enlace. Así, podemos considerar al enlace químico como una fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos dentro de una molécula o compuesto. Clases o tipos de enlaces químicos. Los enlaces iónicos son los que se dan cuando se combina un elemento metálico y un no metálico. El elemento no metálico le falta un electrón para completar su órbita, por lo que se convierte en receptor con carga negativa y se le llama anión. Los elementos metálicos tienen un electrón en su última órbita o capa, que es con el que se acoplan a otros átomos. Este electrón externo le da al átomo metálico una carga positiva y se le llama catión. De acuerdo a la diferencia de electronegatividad entre dos elementos que se enlazan, así por ejemplo, de 1.7 hasta 3.3, dicho enlace recibe el nombre de enlace iónico. Los enlaces covalentes son los enlaces con los que se unen dos átomos y ambos comparten o intercambian electrones. Estas uniones son más estables. Hay varios tipos de enlaces covalentes. Así,
de 0 hasta 0.4, si la diferencia de electronegatividad da de 0 hasta 0.4, dicho enlace recibe el nombre de enlace covalente apolar. Pero si la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos que se unen está entre 0.5 a 1.6, dicho enlace recibe el nombre de enlace covalente polar. Los enlaces metálicos son los enlaces electrónicos con los que se mantienen unidos los metales, los cuales toman una forma cristalina en la que los electrones forman una nube que mantiene unido al conjunto. Esta disposición es la que permite que cuando se hace circular una corriente eléctrica, flujo de electrones o calor, estos se desplacen los electrones de los átomos circundantes, transmitiendo el flujo eléctrico o calórico. Aquí te ofrezco o te presento la tabla de electronegatividad de Pauling. Esta propiedad periódica es fundamental para la determinación del tipo o clase de enlace que se forma entre dos átomos o dos elementos. Como podemos ver, la electronegatividad en los períodos, que son las columnas, las verticales, en la tabla periódica en los períodos, aumenta la electronegatividad de abajo hacia arriba. Como podemos ver, el francio, su electronegatividad es 0.7 y el hidrógeno, que está arriba, es 2.1. En cambio que en los periodos periódicos, en los periodos de la tabla periódica, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Miremos por ejemplo como aquí el litio, su electronegatividad es 1.0, y si avanzamos hacia la derecha encontramos al flúor y su electronegatividad es 4.0. Como les dije, esta tabla de la electronegatividad de Pauling es fundamental en la determinación del tipo o clase de enlace que se forma entre dos o más átomos. La teoría de Lewis es una importante propuesta sobre el enlace químico. Los átomos se combinan para adquirir configuraciones electrónicas como la de los gases nobles más próximos en la tabla periódica. A partir de este modelo se desarrolló la teoría de Lewis, la cual podemos resumir así. A. Los electrones de la capa de valencia o los más externos juegan un papel fundamental en el enlace químico. B. En algunos casos se transfieren electrones de un átomo a otro. Este tipo de enlace se llama enlace químico. Como dije anteriormente, cuando la diferencia de electronegatividad es igual o mayor que 1.7 entre los átomos que se enlazan, es un enlace de tipo iónico. C. En otros casos se comparten pares de electrones entre los átomos. Este tipo de enlace se llama enlace covalente y ocurre cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos que se unen es menor o igual a 1.6. Y D. Los electrones se transfieren o comparten de manera que los átomos adquieren una configuración electrónica de gas noble. A esto se le conoce como regla del octeto. Símbolos de Lewis. Los símbolos de Lewis son una representación de los átomos de acuerdo con la teoría de Lewis. Consisten en símbolos químicos que representan el núcleo
y los electrones internos, junto con puntos alrededor del símbolo que representan los electrones de valencia o de la capa más externa. Colocamos puntos a los lados de los símbolos hasta un máximo de 8 y después emparejamos puntos hasta alcanzar un octeto. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, su número atómico es 1, hidrógeno, número atómico 1, Z significa número atómico. Si le realizamos la distribución electrónica con base en la gráfica de Moller, es 1s a la 1. Como tiene un solo electrón, s queda a la 1. Voy a representar su símbolo Lewis. Colocamos el símbolo del hidrógeno, que es H, y le dibujamos un puntico que quiere decir un electrón, el único que él tiene en su capa de valencia. En ese mismo periodo de la tabla periódica encontramos al helio, número atómico 2. Si hacemos la distribución electrónica, 1s a la 2. Representamos su símbolo Lewis, símbolo del helio, He, y le dibujamos dos punticos que significan o representan los dos electrones que tiene en su capa de valencia. El hidrógeno siempre tiende a parecerse al helio. Aquí no se habla de octeto, sino de dieto. El hidrógeno no forma octeto, forma dieto. Siempre tiende a completar dos, estilo del helio, que es el de el mismo periodo, el más cercano a él. En cambio, los demás elementos sí se habla de octeto. Tenemos, por ejemplo, el sodio, número atómico 11. Vamos a hacer la distribución electrónica: 1s2, 2s2, 2p6 y 3s a la 1. Vamos a hacer el símbolo Lewis. Sodio es símbolo Na, y solamente le dibujamos los electrones que hay en el último nivel o en la última capa. El tercer nivel es el último del sodio y dice que tiene un solo electrón en su capa de valencia o última capa. Entonces por eso le hacemos solamente un puntico, un electrón. Encontramos el neón. Vamos a hacer su distribución electrónica de Z10, 1s2, 2s2 y 2p a la 6, sumando 2, 4 y 6, 10. Símbolo Lewis del neón, N es el símbolo, y le vamos a dibujar los electrones del último nivel. El último nivel es el 2. Sumamos 2 más 6, me dan 8, es decir que el helio tiene 8 electrones, le hacemos 8 punticos a su alrededor. Así se realizan los símbolos Lewis para todos los elementos en la tabla periódica. Ejercicio número 1. Para el compuesto cloruro de sodio NaCl, realizarle y determinarle tipo de enlace y estructura Lewis. Presta mucha atención para que puedas comprenderlo. Primero que todo, vamos a determinar qué tipo de enlace se presenta en el cloruro de sodio, para lo cual juega un papel importantísimo la electronegatividad de Pauling. Buscamos en la tabla periódica la electronegatividad del sodio y dice que es 0.9, y buscamos la electronegatividad del cloro y nos dice que es 3.0. Siempre restamos de la electronegatividad mayor la menor, es decir, restamos de 3.0 menos 0.9. Si hacemos esta resta nos dará 2.1, la diferencia de electronegatividad. Y como dije en la teoría anterior, si la diferencia es igual o mayor que 1.7, el enlace que se forma entre los átomos es iónico. Miremos la diferencia, dio 2.1, es decir, mayor.
que 1.7, por eso nuestro enlace es iónico, el que se presenta entre el sodio y el cloro o cloruro de sodio, o también conocido como sal de cocina. Vamos a hacer la fórmula Lewis. Tenemos el sodio, su número atómico es 11. Vamos a hacer rápidamente la distribución electrónica. Este tema ya lo conocemos: 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Siempre el símbolo Lewis le representamos los electrones de la última capa o del último nivel, sodio, Na, y le vamos a dibujar un puntico o un electrón. También otra forma de determinar el símbolo Lewis es dependiendo del grupo. En los elementos representativos de los grupos A, de los bloques A en la tabla periódica, el grupo indica la cantidad de electrones que tienen. Así, por ejemplo, el sodio está en el grupo 1, tiene un electrón en el 1A, ¿cierto? El berilio y todos los de ese grupo están en el grupo 2A, berilio, magnesio, etc. Entonces tienen 2 electrones. El grupo 3A, donde está el boro, aluminio, etc., tienen 3 electrones, y así sucesivamente. En conclusión, todos los elementos de los grupos A indican el número de valencia de acuerdo al grupo donde están. El grupo 6 tiene 6 electrones, 6A, correcto. El grupo 7 tiene 7 electrones. En fin, solamente ocurre con los grupos A. Ahora bien, después de esta aclaración, vamos con el cloro. Z17, el cloro está en el séptimo grupo, ¿cierto? Lo que te acabo de decir. Como está en el séptimo grupo, miremos, ya hice la distribución electrónica, y miremos en el último nivel tiene 2 más 5, mega 7, ¿cierto? El cloro está en el séptimo grupo, tiene 7 electrones de valencia. Esto solo ocurre con los grupos A. Bueno, ya tenemos los dos símbolos Lewis, el sodio y el cloro. Miremos qué ocurre para que se forme el enlace. Sodio con su único electrón de valencia y el cloro con sus 7. El sodio pierde su único electrón, tiene más baja electronegatividad y se lo cede o regala, digámoslo así, al cloro. Al perder ese único electrón, el sodio se carga positivamente y se le denomina catión. El cloro, al recibirlo, se carga negativamente, gana ese electrón y se carga negativamente y se le denomina anión. El cloro completa su octeto y ahí se forma el enlace iónico entre el cloro y el sodio, pero al cloro le quedan 3 pares de electrones libres que no forman enlace. Ejercicio número 2. Presta mucha atención. De la misma manera como hicimos este, se hacen los demás. Miremos el siguiente ejercicio. Para el compuesto dicloruro de calcio, realizarle y determinarle tipo y estructura de Lewis. Tipo de enlace y estructura de Lewis. Primero que todo, vamos a determinar qué tipo o clase de enlace ocurre entre cloruro de calcio, dicloruro de calcio. Buscamos la electronegatividad en la tabla periódica para el calcio y para el cloro. Dice que la electronegatividad del cloro es 3.0 y la del calcio 1.0. Siempre restamos de la mayor electronegatividad la menor, es decir, 3.0 menos 1.0. Si hacemos esta resta nos da 2. Quiere decir que el enlace que se nos forma es iónico, ya que es mayor de 1.7. Ahora bien, vamos a hacer la estructura Lewis o fórmula Lewis.
Tenemos el calcio, su número atómico es 20. Como te dije, hacemos la distribución electrónica hasta 20, pero una forma fácil y sencilla es determinar el grupo en el cual se encuentra el calcio. Si es de los grupos A, automáticamente vamos a saber los electrones de valencia. Colocamos el símbolo del calcio y dice que tiene 2 electrones en su último nivel, que es el cuarto. Le hacemos 2 punticos. Pero si miramos la tabla periódica, el calcio está en el grupo 2A. Como está en el grupo 2A, también nos indica que tiene 2 electrones de valencia. El cloro, Z17, el cloro está en el 7A, automáticamente ya sabemos que va a tener 7 electrones en su última capa. Vamos a elaborar la estructura o fórmula de Lewis. Presta mucha atención. Calcio 1 y con sus 2 electrones, pero tenemos 2 cloros. Los ubicamos simétricamente o geométricamente aplicando lógica. Entonces colocamos uno a un lado y le dibujamos sus 7 electrones, y colocamos el otro cloro al otro lado y también le dibujamos sus 7 electrones. Como podemos ver, la electronegatividad del calcio es menor, la del cloro es mayor, por consiguiente el calcio tiende a perder sus electrones. Los 2 electrones que tiene de valencia, el calcio los cede o los pierde, regalándoselos al cloro. Como pierde o regala esos electrones, se carga positivamente y se le llama catión. Como podemos ver, cada cloro completó 8 electrones, completó su octeto, y ahí se nos forma el enlace. El cloro, al recibir esos electrones, se carga negativamente y recibe el nombre de anión. Miremos la estructura que se nos forma: enlace cloro-calcio, cloro-calcio, y quedan libres para cada cloro 3 pares de electrones. Esta es la solución al presente ejercicio. Ejercicio número 3. Para el compuesto sulfuro de potasio, realizarle tipo de enlace o clase de enlace y su fórmula Lewis o estructura Lewis. Procedemos de la misma forma. Primero que todo, buscamos las electronegatividades de los elementos que participan en el compuesto. La electronegatividad del azufre dice en la tabla periódica que es 2.5, y la del potasio dice en la tabla que es 0.8. Siempre restamos del mayor al menor, es decir, 2.5 menos 0.8. Si hacemos esta resta nos da 1.7. El tipo de enlace que se nos forma es iónico, porque es igual a 1.7. Ahora bien, vamos a realizar la fórmula o estructura Lewis con base en los símbolos Lewis. El potasio, si te recuerdas, está en el grupo 1A de la tabla periódica. Como está en el grupo 1A, quiere decir que tiene un electrón. Si hacemos la distribución electrónica, también lo comprobamos. Mira, en el cuarto último nivel el potasio tiene un electrón, entonces colocamos la K con un puntico. El azufre está en el grupo 6A. Hacemos la distribución electrónica de azufre Z16, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P a la 4. Ya les dije, está en el grupo 6, automáticamente tiene 6 electrones, pero miramos aquí y lo comprobamos. 2 más 4 me da 6. El azufre tiene 6 punticos, o 6 electrones en su última capa.
Vamos a realizar la estructura o fórmula Lewis con base en los símbolos. El azufre va en el centro y colocamos a los lados los dos azufres. Le dibujamos al azufre sus 6 electrones y a cada potasio su único electrón. Como quiera que la electronegatividad del potasio es menor, tiende a perder con el azufre sus únicos electrones. Entonces, miremos como el potasio pierde, se carga positivamente y recibe el nombre de catión, perdió su electrón, y el otro potasio igual, perdió su electrón. Los potasios reciben el nombre de catión ya que pierden sus electrones, mientras que el azufre recibe o gana esos 2 electrones de los potasios, recibe el nombre de anión y él completa su octeto. Miremos la fórmula que nos da enlace potasio-azufre, enlace potasio-azufre, y del azufre nos quedan 2 pares de electrones libres. Esta es la solución del presente ejercicio. Y vamos con un último ejercicio de enlace químico iónico. Para el compuesto trióxido de dialuminio u óxido alumínico, realizarle el tipo o determinarle el tipo de enlace y estructura Lewis que se forma. Primero que todo vamos a determinar el tipo o clase de enlace que se forma con ayuda de las electronegatividades. Buscamos la electronegatividad del oxígeno en la tabla y dice que es 3.5 y la electronegatividad del aluminio nos dice que es 1.5. Vamos a restar del mayor al menor, es decir, 3.5 menos 1.5. Si hacemos esta resta nos da 2.0. Como es mayor la diferencia de electronegatividad de 1.7, nuestro enlace es iónico. Ahora vamos a hacer la estructura o fórmula Lewis. El aluminio, te recuerdo, está en el grupo 3A. Como está en el 3A, tiene 3 electrones de valencia, pero no obstante, con la distribución electrónica lo podemos corroborar. 1s2, 2s2, 2p a la 6, 3s2 y 3p1. Símbolo Lewis de aluminio, símbolo Al, y miramos. 2 más 1 me da 3. El aluminio tiene 3 electrones de valencia. Y hacemos lo mismo para el oxígeno Z8. El oxígeno está en el grupo 6. 6A, como está en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Pero lo vamos a corroborar con la distribución electrónica. 1s2, 2s2 y 2p a la 4. Colocamos el símbolo del oxígeno que es O y mira, 2 más 4 me da 6. Está en el grupo 6, A tiene 6 punticos o 6 electrones de valencia. Vamos a elaborar la estructura o fórmula de Lewis. El aluminio va a perder 3 electrones. ¿Por qué? Ya te dije anteriormente, como tiene menos electronegatividad que el oxígeno, tiende a perder o a regalar sus electrones. Entonces el aluminio va a ser el catión, porque pierde sus electrones, o cede sus electrones. El oxígeno los va a ganar, los va a recibir. Recibe el nombre de anión y se cargará negativamente. El aluminio se carga positivamente y el oxígeno se carga negativamente. Miremos la estructura. El aluminio, cada aluminio con sus 3 electrones, los hago de esta manera para que me dé una simetría mejor en la estructura de la fórmula Lewis, y colocamos los 3 oxígenos al frente y a cada oxígeno le dibujamos sus 6 electrones. Bueno, miramos. Dijimos que cada aluminio va a perder sus 3 electrones frente a los oxígenos. Miremos. Este primer aluminio
cede 2 al primer oxígeno. Estos 2 electrones se los cede acá para que él complete 8. Este aluminio regala estos 2. Le queda a este primer aluminio un electrón. Se lo va a regalar a este segundo oxígeno. Y de este aluminio va a recibir también este electrón para completar sus 8. Y los 2 restantes electrones del segundo aluminio van a unirse o van a pasar al tercer oxígeno. Como puedes ver, así ocurre el enlace. Miremos la estructura que se nos forma, los 2 aluminios, los 3 oxígenos, y miren los enlaces que se forman. Entre este electrón y este electrón se forma un enlace, entre este y este otro enlace, y así sucesivamente. Entre este electrón y este un enlace, entre este y este otro enlace, y los de abajo también, enlaces dobles. Esta es la fórmula o estructura Lewis, y nos quedan libres para cada oxígeno 2 pares de electrones libres. Esta es la fórmula, como te dije, Lewis para el trióxido de dialuminio. Amigos y amigas, espero que la información aquí aportada haya contribuido a comprender mejor el tema de enlace químico iónico. Les recuerdo visitar mi canal Román G Químico de youtube.com, donde podrán encontrar videos de química, tanto de química orgánica como inorgánica. Hasta una próxima oportunidad, amigos y amigas.